Hola jóvenes, buenos días, bienvenidos una vez más al curso de química y el día de hoy vamos a ver una nueva temática que vienen a ser las reacciones químicas, ¿ok? Entonces, ¿qué vendrá a ser una reacción química? A ver, ¿cómo lo definimos? Una reacción química se produce cuando dos o más sustancias, por ejemplo, sustancia A más una sustancia B, dice, cuando dos o más sustancias, puede ser incluso una sustancia B, estas tres sustancias la combinamos, ¿de acuerdo? Se combinan y cuando se combinan van a transformar su composición, obteniendo una nueva sustancia. Por lo tanto, tendremos aquí una sustancia D. Cuando dice una nueva sustancia, pues esta nueva sustancia D no se va a parecer en nada a A, ni a B, ni tampoco a C, ¿de acuerdo? Entonces, reacción química, chicos, es cuando se combinan ciertas sustancias. Pueden ser dos, tres, incluso más, ¿de acuerdo? Pero se va a obtener una nueva sustancia. Entonces, en este caso, pues la materia ha alterado su estructura íntima. ¿Se acuerdan qué concepto era eso cuando la materia altera su estructura íntima para convertirse en un nuevo producto? ¿Se acuerdan? Ah, eso era un concepto de fenómeno químico, ¿se acuerdan, no? ¿Qué cosa era un fenómeno químico? Era cuando la materia alteraba su estructura interna, por lo tanto, pues ya no podía hacerlo, no podía volver a ser el mismo. Por ejemplo, a ver, cuando nosotros hacíamos quemar el papel, ¿se acuerdan del fenómeno químico? Cuando quemamos un papel, chicos, el Sí, papel se sí, convierte en ceniza, ¿cierto? cenizas. Claro, se convierte en ceniza. La ceniza es una nueva sustancia. ¿La ceniza volverá a ser papel? No, ¿cierto? Por lo tanto, ahí ha ocurrido un fenómeno químico. Entonces, hablar de fenómenos químicos y reacciones químicas van de la mano. Exactamente, van de la mano, ¿de acuerdo? En todo fenómeno químico ocurre una reacción química porque se produce una nueva sustancia, ¿de acuerdo? Entonces, como estoy diciendo esto, niños, vamos a ver, algunos ejemplos, ¿no? De las reacciones químicas, pues, qué ocurre en nuestro día a día y podemos observar también en nuestro día a día. Tenemos al proceso de la fotosíntesis. La fotosíntesis, chicos, a ver, clase, opine, ¿qué viene a ser? ¿Mm? A La ver, forma que la planta se puede reproducir. reproducir. A ver, chicos, hemos visto histología vegetal nosotros, ¿ah? Yo les he dicho que es la fotosíntesis y todo. No quiero que me decepcionen. A ver, Yunsu que está riéndose. Yunsu, hijita, ¿qué es la fotosíntesis? Con tus propias palabras, a ver, expláyate. Yunsu, ¿qué es la fotosíntesis? Estrella, a ver, ¿qué es la fotosíntesis, Estrella? Te queremos escuchar. Expláyate, Estrella. ¿Nada? Chicos, me molesto, ¿ah? De verdad. Planta, lo hemos explicado bien, lo hemos explicado bonito. ¿Alguien que quiera opinar qué es la fotosíntesis? Cuando las plantas se convierten en sustancias inorgánicas, en sustancias orgánicas. Ya, Miss, cuando la planta convierte sustancias inorgánicas en sustancias Cuando orgánicas. la planta bota CO2, Cuando la planta bota el CO2. ¿La planta expulsa el CO2, Bedoco? ¿Estás seguro? No. el O2, el O2. CO2. Ya, podría ser. Otra opinión, niños. A ver, miren, los chiquitos de primaria me contestan mucho mejor que ustedes, me estoy decepcionando. A ver, ¿qué es la fotosíntesis? Vamos a Yumi. Proceso químico. Ya, es un proceso químico, Miss, pero ¿qué pasa en ese proceso químico? A ver, voy a repetir por milésima vez qué es la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso químico por el cual la planta fabrica o elabora sus propios alimentos. De ahí que la planta es un organismo autótrofo. ¿De acuerdo? Ahora sí les pregunto. Ya, muy bien, Maricielo, te has acercado un poquito más a la respuesta. ¿Fabrica sus propios alimentos? Ya, listo. Entonces, ¿cuáles son esas sustancias inorgánicas que la planta tiene que consumir? Ya, ahora sí hablen. ¿Cuáles son? A ver. CO2, CO2. Ya. ¿Qué más?
¿Qué más? El H2O. Correcto, el H2O. Muy bien. Muy bien, Miss. Tengo las sustancias inorgánicas. La planta respira CO2 a través del en vez de la hoja. La planta, ¿no? Trata de absorber el agua a través de las raíces. Listo. A ver, no se olviden que en esta reacción, ¿quién influye? ¿Quién influye? ¿Quién? ¿Quién ayuda en esta reacción química? La luz solar, no se olviden, sin luz no hay fotosíntesis. De ahí el nombre, no foto, foto significa luz. Sintetizar o elaborar a partir de la luz. ¿Y qué me va a formar, Miss? Me va a formar una sustancia orgánica. ¿Cuál es el alimento de la planta? ¿Cómo se llama? CO2 más agua. ¿Qué va a formar? ¿Qué va a formar? Glucosa, fórmula de la glucosa, C6H12, uy, C6H12 y O6, ¿de acuerdo? Chicos, a ver, ¿están entendiendo? Creo que el profesor Julio les ha consumido toda su energía. Uy, no me sale. Ya, y O6, ¿cierto? Esto que viene a ser Miss, esto viene a ser la glucosa, ¿de acuerdo? La glucosa. Y cuando se juntan un montón de glucosas, pues la planta va a almacenar almidón, ¿cierto? Listo. Ahora, chicos, en este proceso, ¿qué se libera al medio ambiente? ¿Qué se libera? ¿Qué se libera? Oxígeno molecular que se libera al medio ambiente porque a la planta no le sirve. ¿Qué le sirve? La glucosa. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de la fotosíntesis? Porque la fotosíntesis es un ejemplo de reacción química. Miren, se ha producido una nueva sustancia que viene a ser la glucosa a partir de CO2 y de agua. La glucosa no es igual que CO2, no es igual que el agua, ¿de acuerdo? La glucosa es una sustancia orgánica, viene a ser el alimento que va a necesitar la planta para poder desarrollarse, ¿ya? Y acuérdense que influye la luz. En toda reacción química, chicos, siempre va a influir, ¿qué cosa? Va a influir la energía, siempre. Tiene que haber algo energético que me esté influenciando en una reacción química, ya sea la luz, ya sea el calor, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, eso viene a ser como que un objetivo o una explicación fundamental de por qué se da la reacción química, porque siempre hay un factor externo que está influenciando. En este caso, está influenciando la luz en esta reacción química. ¿Qué es una reacción química, Miss? Cuando se forma una nueva sustancia, ¿no? A partir de la combinación de dos o más sustancias. Eso viene a ser una reacción química, ¿ya? Ejemplo, la fotosíntesis. Otro ejemplo, tenemos al proceso de la respiración. En el proceso de la respiración, ¿qué cosa hace ingresar al cuerpo? Oxígeno, Miss. Muy bien. El oxígeno molecular que viene a ser el oxígeno, ¿no? ¿A dónde se va a dirigir, Miss? Se va a dirigir a los pulmones. Y hay un intercambio ahí, Miss, ¿no? Entre las células, los alveolos y el vaso sanguíneo, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese proceso de intercambio gaseoso? A ver. ¿Cómo se llama el proceso en donde se intercambian gases? El alveolo le da el oxígeno al vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo le devuelve CO2 al alveolo y nosotros lo expulsamos en la expiración. ¿Cómo se llama ese proceso de intercambio de gases? A ver, vamos a Yumi. Yo sé que tú sabes. Ayumi. Estrella. Yunsu. Homeostasis. Homeostasis es equilibrio interno. Comienza con E. Emma. ¿Hematosis? Hematosis, pues, la hematosis, que es el intercambio gaseoso, ¿no, Miss? Listo, chicos. Y el oxígeno, en realidad, ¿quién lo necesita? Miss, el oxígeno en realidad lo necesita cada célula de mi cuerpo, ¿cierto? En realidad, chicos, este oxígeno está ingresando no para que oxigene tus pulmones, no, el pulmón se encarga de intercambiar los gases, pero ¿quién lo necesita? Cada célula de tu cuerpo, ¿cierto? ¿Y quién lo distribuye? El aparato circulatorio, ¿no? Los vasos sanguíneos, pues, que van a llevar el oxígeno gracias al glóbulo rojo, ¿cierto? Por lo tanto, el oxígeno que tú has inspirado, has hecho ingresar con la inspiración, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar a cada célula de tu cuerpo en realidad.
Por lo tanto, ingresará oxígeno. ¿Para qué? Para que la célula de tu cuerpo lleve a cabo, ¿qué cosa? La respiración celular, ¿de acuerdo? Y en la respiración celular, pues chicos, no solamente ingresa oxígeno. ¿Qué más va a ingresar, Miss? También ingresa la glucosa. ¿Por qué la glucosa? Porque la glucosa es alimento de la célula. La célula se alimenta de glucosa. Por lo tanto, ¿quiénes reaccionan? ¿Qué sustancias reaccionan? Reacciona oxígeno más glucosa, ¿de acuerdo? Glucosa más oxígeno son sustancias que van a reaccionar, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a formar, Miss? Voy a formar productos de desecho, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el producto de desecho que va a expulsar la célula? CO2, Miss. ¿Qué más? Agua, Miss, también. Ajá, entonces yo les dije que CO2 y agua son los productos de desecho de la respiración de la célula, de la respiración celular. ¿Se acuerdan, no? Espero que sí. Entonces, aquí se va a liberar, Miss, CO2, el cual el cuerpo lo elimina a través de los pulmones, y también se produce agua, el cual el cuerpo lo elimina a través del riñón en forma de orina. Ahora, chicos, mira, oxígeno más glucosa, se ha formado CO2 y agua. ¿El CO2 es igual a la glucosa y el oxígeno? No, el agua tampoco. Por lo tanto, pues se ha obtenido una nueva sustancia. Es por eso que la respiración celular es un ejemplo de reacción química, ¿de acuerdo? Listo, otro ejemplito, tenemos al proceso de la digestión. En el proceso de la digestión, pues uno, chicos, ingiere alimentos, ¿no? Los alimentos son macromoléculas, o sea, moléculas grandes, ¿no? Por lo tanto, este alimento, Miss, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar al estómago, va a llegar al intestino, y se va a mezclar ¿con qué? Se va a mezclar con los jugos, con el jugo gástrico y con el jugo intestinal, ¿no? Que va a degradarle en aminoácidos, lo va a degradar en glucosa, lo va a degradar en ácidos grasos, ya. Pongamos aquí nomás ácido clorhídrico, Miss, ¿de acuerdo? Lo degrada, por lo tanto, a este alimento. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener los nutrientes que vienen pues a ser ya moléculas más chiquititas, por la cual el intestino delgado va a poder absorberla recién. Por lo tanto, ¿los nutrientes serán igual a un alimento grande, complejo? No, es una nueva sustancia. Son glucosas, aminoácidos, ya no es la misma sustancia. Por lo tanto, también ha ocurrido una reacción química. Los nutrientes, ¿podemos volverlos a hacer alimento? Ya no se puede, ya, ¿de acuerdo? Entonces, la digestión también es un ejemplo de reacción química. Vamos con otro, la lluvia ácida. ¿Cómo creen ustedes que se forma la lluvia ácida? A ver, les voy a preguntar, ¿ya? Tenemos aquí, chicos, una nubecita. Tenemos una nube. ¿La nube de qué está formada? ¿Mm? A ver, ¿de qué está formada la nube? ¿Qué hay en la nube? ¿Qué cae de la nube? ¿Qué hay? Chicos, por favor. Agua, pues, Miss, hay agua. Hay H2O, pero ¿en qué estado? ¿Sólido, líquido o gaseoso? ¿En qué estado está el agua en las nubes? Líquido. Gaseoso. Gaseoso, por supuesto, gaseoso, Miss. Por lo tanto, las nubes, chicos, están formadas por H2O en estado gaseoso, ¿ya? Cuando estas moléculas de agua, pues, se juntan demasiado, todos están ahí demasiado condensadas, empieza, ¿qué cosa? Empieza a llover, ¿de acuerdo? Entonces, Miss, de la nube va a estar cayendo, pues, agua, pero en estado líquido, ¿de acuerdo? Agua en estado líquido. Por lo tanto, les pregunto, a este proceso de formación, ¿no? Se está produciendo la lluvia, entonces aquí tengo agua en estado líquido. ¿Cómo se llama este proceso? ¿Cómo se llama este cambio de estado de gas a líquido? ¿Cómo se llama? A ver, les hago recordar, tenemos fusión, tenemos condensación, evaporación, solidificación, sublimación, directa e indirecta. ¿Cuál es? De gaseoso a líquido. Les escucho. Condensación. Condensación, muy bien. Miss, el cambio de estado se llama condensación. De acuerdo, listo, chicos. Pero ahora, Miss, ¿cómo se forma la lluvia ácida? Esto viene a ser el proceso de una lluvia normal, ¿de acuerdo? A ver, chicos, tenemos aquí, miren, digamos que son las chimeneas de algunas fábricas, ¿de acuerdo? Entonces, de las fábricas, chicos, pues se emanan sustancias tóxicas, ¿no? Acá tenemos que se bota gran cantidad de humo, ¿ya? Está ahí compuesto por monóxido de carbono, entre otras sustancias. Una de las sustancias que acá está dentro del humo viene a ser el dióxido de azufre.
dióxido de azufre, el SO2, ¿de acuerdo? Este dióxido de azufre está también en estado gaseoso. ¿A dónde se va a dirigir, Miss? Se está expulsando al medio ambiente, a la atmósfera o al aire, como quieras llamarlo. Este SO2, el dióxido de azufre, ¿a dónde va a llegar, chicos? Va a llegar hasta las nubes. ¿Y con quién se va a juntar? Se va a juntar con el H2O, que también se encuentra en estado gaseoso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se juntan estas dos sustancias, tenemos entonces SO2 más el agua, que es H2O. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a formar? Voy a formar el ácido sulfúrico, el H2SO4, ¿de acuerdo? Esto viene a ser, chicos, el ácido sulfúrico. Ajá, la nube ahora está compuesta por ácido y también va a tener agua, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué va a empezar a llover de las nubes? Lluvia ácida, porque ya tiene ácido sulfúrico. ¿Y la lluvia ácida será buena? No, no es buena. ¿Por qué? Porque la lluvia ácida es muy corrosiva. Pues va a empezar, ¿qué cosa? A dañar, por ejemplo. Es por eso, más que todo, habrán visto, pues en algunas calles, las calles están negras, a veces las barandas de las casas están todo negras, todo oxidadas, bien horribles. ¿Por qué? Por la lluvia ácida, chicos. Ahora les pregunto, ¿dónde creen que se originará, que se producirá la lluvia ácida? ¿Por aquí, por la sierra o en la costa? ¿Dónde creen? ¿Dónde? ¿Por dónde creen que se produce lluvia ácida? Ah, pues se va a producir por aquellas zonas en donde haya grandes fábricas, ¿no? Por lo tanto, en la costa, pues en Lima principalmente. Entonces, habrán visto esos lugares, por ejemplo, La Victoria, que está toda negra porque hay un montón de humo, ¿no? Que se pega ahí en forma de hollín a la pared. Entonces, habrán visto que las barandas de las casas están todas oxidadas, están corroídas prácticamente por lluvia ácida. Entonces la lluvia, pues que ahí te cae, en caso cuando es invierno, chicos, pues es una lluvia ácida en muchos casos, ¿ya? Entonces, en la costa, en donde hay empresas de fábricas, ¿no? Principalmente ahí se produce lluvia ácida. Ahora, la oxidación de los metales, principalmente, a ver, tenemos aquí un clavo. El clavo está formado por átomos de, ¿a qué metal lo tiene? El clavo. ¿Nada? Bronce. Bronce. Hierro, ¿cierto? Por hierro está formado principalmente el clavo. Es por eso la explicación de que el clavo se oxida, ¿sí o no? Sí, Miss, cuando lo dejo mucho tiempo expuesto, Miss, por ahí, pues en el medio ambiente, va a pasar un año, cierto tiempo, para que el clavo se vaya a oxidar, ¿de acuerdo? Entonces, este hierro, ¿con quién se junta? ¿Quién es el que tiene el poder oxidante? El oxígeno, ¿de acuerdo? Se junta con el oxígeno y me va a formar, ¿qué cosa? Me va a formar el óxido ferroso, ¿de acuerdo? Me forma el óxido ferroso, que viene a ser el feo. Y ese óxido ferroso volverá a ser un clavo propiamente dicho, ya no, ¿cierto? Por lo tanto, se ha formado también aquí un ejemplo de reacción química, ¿de acuerdo? El óxido ferroso, ¿no? Que es esa apariencia, pues, que vemos cuando el clavo está oxidado de color rojizo con anaranjado, ¿no? Y este clavo oxidado ya no puede volver a ser un clavo nuevo, digamos así, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué viene a ser combustión? ¿Qué viene a ser combustión? No me digan quemar un papel, ¿ah? Miss, combustión viene a ser un proceso, pues, en donde se libera calor, ¿cierto? Quemar algo, Miss, ya. Bueno, también te puedo aceptar. Quemar algo, un proceso en donde se libera calor. Es un proceso exotérmico porque se libera calor. Exotérmico, ¿no? Liberar, calor, liberar calor, ¿de acuerdo? Ahora, chicos, para que suceda el proceso de la combustión, se necesita de tres cosas, ¿ya? De tres cosas. Lo voy a hacer en forma de un triangulito. Necesitamos de oxígeno, ¿de acuerdo? Necesitamos de que este oxígeno tiene que reaccionar con un combustible y necesitamos de calor, ¿de acuerdo? Con estas tres cosas se produce el proceso de la combustión. A ver, Miss, ¿quién es el combustible? Alguien, pues, algo inflamable, un producto inflamable, alguien que pueda combustionar. Por ejemplo, Miss, el papel. Por ejemplo, Miss, el petróleo. Por ejemplo, Miss, el gas. Por ejemplo, la madera, que son productos inflamables, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Miss, la vela, ¿de acuerdo? Entonces, un combustible viene a ser alguien que va a combustionar, algo inflamable, ¿de acuerdo? Entonces, papel, vela, tenemos gas, petróleo, ¿ya? ¿De qué está formado el gas? Está formado de propano, ¿cierto? C3H8.
¿de acuerdo? Y mis, ¿qué es el propano y todo esto? ¿Te acuerdas, no? Vienen a ser hidruros, ¿te acuerdas, no? Pero viene a ser, estoy formando parte de química orgánica, chicos. El combustible viene a ser compuestos orgánicos, en otras palabras. Pregunto, ¿los compuestos orgánicos por qué se diferencian de los compuestos inorgánicos? ¿Por qué se diferencian? Un compuesto orgánico, ¿por qué se diferencia de un compuesto inorgánico? ¿Quiénes están carbonados? ¿Los orgánicos o los inorgánicos? ¿Quiénes tienen carbono? Los inorgánicos. Los orgánicos van a tener carbono. Ejemplo, de un compuesto orgánico, la glucosa. Mira, tiene 6 carbonos. H12O6. Ajá, o sea, es un compuesto carbonado, ¿no? ¿Cómo va a ser la fórmula de la glucosa? Va a ser carbono, unido a carbono, 6 carbonos, ¿no? Y por acá se unirá ¿a quién? A los hidrógenos. Ah, estamos hablando de compuestos orgánicos, pues que están carbonados. ¿El CO2 será un compuesto orgánico? No. ¿Por qué? Porque el CO2 simplemente está unido ¿a quién? Al oxígeno, ¿cierto? No está unido a otro carbono. Ajá, entonces, chicos, diferencien, por favor, eso. Compuestos orgánicos son cuando yo veo enlaces de carbono con carbono, compuestos carbonados. En cambio, compuestos inorgánicos, pues son aquellos que no tienen enlaces de carbono-carbono. ¿Se entiende? Entonces, ¿quiénes son esos compuestos orgánicos? Principalmente, los compuestos orgánicos son aquellos compuestos que son producidos por un ser vivo, ¿de acuerdo? Como la glucosa, que lo produce la planta, ¿ok? Entonces, ¿no? La glucosa, pues, viene a ser un compuesto orgánico. ¿Quién más, mis? El propano, por ejemplo. El propano, el metano, ¿ya? El CH4, el propano, el C3H8, que vienen a ser gases que están presentes formándome, pues, el gas, el balón de gas que está en tu casa, por ejemplo, el propano. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a ver unido carbono con carbono, ¿cierto? Ya, esos son compuestos orgánicos, ¿ya, chicos? ¿Y mis deriva de un ser vivo? Claro, chicos, es el gas, el petróleo. ¿De dónde creen ustedes que sale? Sale de las rocas, ¿cierto? De las rocas que están, bueno, en las profundidades, ¿no? En el subsuelo, ¿cierto? Hay ciertas rocas, pues son rocas, ¿qué cosas? Son rocas que en su interior tienen partículas de gas, como propano, metano, ¿de acuerdo? Entonces, mis, ¿por qué se han formado todo este gas? Estos gases, chicos, se han formado por los restos fósiles. Cada vez que van muriendo, por ejemplo, ¿no? Animales desde épocas antiguas, ¿ustedes dónde creen que se han quedado todos estos restos fósiles cuando han muerto ya desde los dinosaurios? Cuando han muerto los dinosaurios, las plantas antiguas, ¿dónde caen? Caen en la capa externa del suelo, ¿cierto? Pero esta materia orgánica, tanto animales como plantas son materia orgánica. ¿Quién los descompone? Las bacterias y los hongos los descomponen. Por lo tanto, por miles de años de descomposición, chicos, esto han pasado a ser un estado gaseoso, ¿de acuerdo? Que se acumula en el interior de las rocas, de las piedras. Es por eso, pues, que buscan a veces, ¿no? Zonas mineras, para que traten, yacimientos mineros tratan de hacer, ¿no? Y tratan de meter, ¿qué cosa? Pues todos sus aparatos, sus máquinas, para que extraigan petróleo, para que extraigan el gas, ¿de acuerdo? Tienen que tener una idea más o menos entonces de cómo, ¿no? Se están formando todos estos gases. Estos gases derivan de seres vivos, chicos, de seres vivos, de restos fósiles, mejor dicho. ¿Se entendió? ¿Se entendió más o menos? ¿Clase? ¿Están ahí? Sí, Miss. Ya, Ya ok. se entendió. Entonces, chicos, ¿por qué digo que se necesita del combustible, del oxígeno y del calor? Escuchen, por lo tanto tenemos un combustible. Miss, ¿quién va a ser el combustible? Va a ser un compuesto orgánico, ¿de acuerdo? Un compuesto orgánico que está carbonado. Este compuesto orgánico va a reaccionar con el oxígeno del medio ambiente, con el O2, ¿de acuerdo? ¿Y qué me va a producir? Me va a producir, bien me puedo producir CO2, bien me puedo producir monóxido de carbono, pero más agua, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque hay dos tipos de combustión, lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, acuérdense que influye, ¿qué cosa? El calor. Para que se produzca esta reacción de combustión, tiene que influenciar, ¿qué cosa? Calor, ¿no? Entonces, va a reaccionar un compuesto orgánico, supongamos que sea madera, pues ya, madera, un compuesto orgánico. ¿Por qué compuesto orgánico? Porque deriva de la planta, ¿no? El tronco de la planta, listo. Reacciona con el oxígeno del medio ambiente. En este proceso de reaccionar influye bastante el calor. ¿Qué me va a formar, Miss? Se va a producir una llama, ¿de acuerdo? Una llama, pues, que me está emitiendo bien CO2, bien monóxido de carbono, pero más agua. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, chicos, la reacción química, la combustión, perdón, viene a ser un ejemplo de reacción química también, ¿de acuerdo? Porque cuando se quema el papel, por ejemplo, que es un ejemplo de combustión, papel, compuesto orgánico, más oxígeno, influye el calor,
¿Qué se va a formar? Se va a formar pues una llama, ¿cierto? Y ahí, ¿qué cosa se va a producir? Monóxido de carbono más agua en estado gaseoso. Por lo tanto, se está produciendo la ceniza que se ha formado, en conclusión, ya no es igual al papel, ya no es igual a la madera. Por lo tanto, pues se está produciendo un ejemplo de reacción química. Esto viene a ser la parte introductoria de reacción química, ¿de acuerdo? Vamos a continuar entonces. En una reacción química, por lo tanto, ¿no? Se va a alterar, se va a transformar, se va a modificar la estructura molecular de una o más sustancias para formar nuevas sustancias con propiedades diferentes. Ojo, ¿ya? Miss, ahora vamos a hablar de la ecuación química, chicos. ¿Qué viene a ser una ecuación química? La ecuación química, niños, viene a ser la representación de manera matemática de una reacción química. ¿Cómo representamos las reacciones químicas? A través de ecuaciones químicas, ¿de acuerdo? Es como les decía, ¿no? Para que la planta forme su alimento, la glucosa. ¿Qué cosa ingresa? CO2, reacciona con agua y se forma, ¿qué cosa? Se forma la glucosa, ¿no? C6, H12, O6, ¿de acuerdo? ¿Más qué? Más oxígeno, ¿de acuerdo? Más oxígeno. Esto mismo viene a ser una ecuación química, chicos. ¿Qué cosa me está representando? Pues está representando a una reacción química, la reacción química de fotosíntesis. Yo lo estoy representando de manera simbólica mediante una ecuación química, ¿de acuerdo? Esto viene a ser una ecuación química. Por lo tanto, el CO2 más el agua, chicos, una ecuación química va a tener dos partes, digamos así, dos partes. El CO2 más el agua vienen a ser, ¿quiénes? Los reactantes, ¿de acuerdo? Vienen a ser los reactantes, o también llamadas como reaccionantes, reactantes o reaccionantes, ¿de acuerdo? Y Miss, lo que está al otro lado, esto viene a ser el producto, llamado también resultante, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí que están los reactantes, ¿ya? Los reactantes o reaccionantes, y me dan como producto, ¿qué cosa? ¿No? Me van a dar los resultantes y, valga la redundancia, los productos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, chicos, también podemos hablar de dos etapas. Aquí tenemos a la etapa inicial y aquí tenemos a la etapa final. Estos podrían llamarse sustancias de ingreso y estas sustancias de salida. ¿Cuántas etapas tiene la reacción química? Tiene dos etapas, una etapa inicial y una etapa final, ¿de acuerdo? Etapa inicial, etapa final, ¿ya? Entonces, ¿quiénes están participando en la etapa inicial? Los reactantes, los reaccionantes. ¿Y quiénes están participando? ¿No? ¿Qué es lo que se produce en la etapa final? Los productos, llamados también resultantes, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Espero que sí. Ahora, chicos, las ecuaciones también hay que balancearlas, ¿de acuerdo? Así como tal, pues no está bien. Porque miren, aquí tengo un carbono y al otro lado tengo 6 carbonos. A ver, lo vamos a hacer de nuevo para que puedan ver bien, ¿ya? Entonces, miren acá, aquí tengo CO2, ¿ya? El CO2, ¿con quién reacciona? Reacciona con el agua. ¿Listo? Reacciona con el agua. ¿Qué cosa se produce? Glucosa, C6, H12, O6, ¿más qué? Más oxígeno, ¿cierto? O2. Listo, chicos. Ahora, la ecuación, chicos, una ecuación química, hay que balancearla, ¿de acuerdo? No es por decir solamente, ¿no? Va a reaccionar CO2 más agua y se forma esto. No, hay que balancearla para ver cuántos moles de CO2, cuántos moles de agua reaccionan para formar cuántos moles de glucosa y cuántos moles de oxígeno. Hay que balancearla. Si ustedes se dan cuenta aquí en la ecuación, aquí mira, en la sustancia final, en la etapa final, perdón, tenemos aquí al producto de la glucosa que vendría a ser 6 carbonos y al otro lado hay un carbono, Miss. ¿Cómo es que se ha producido 6 carbonos y cómo es que aquí solamente hay un carbono? Ilógico, ¿cierto? La cantidad que está aquí en los reaccionantes o en la etapa inicial tiene que serme la misma cantidad en la etapa final, ¿ya? Entonces hay que balancear. Ahorita lo balanceamos. Se va a acabar, chicos, se va a acabar el Zoom. Por favor, ingresan al mismo link de manera rápida, ¿ya? De manera rápida. Ingresan rápido, por favor.